Listo, ya empezó a Ya, ok, grabar. listo. Ok, Chévere, pues. bueno, como Adelante, les profesor. decía, nos acompaña hoy el profesor Pedro Rosa, dirigente y luchador social, y bueno, en estos momentos forma parte, que es lo que tenemos ahí de fondo de la imagen, forma parte del el equipo coordinador por Venezuela del Movimiento Global para la lectura y el estudio del capital. Bueno, Pedro, bienvenido. Aquí está un grupo importante de maestrantes de la primera y la segunda corte de la maestría de salud colectiva. Y queríamos conversar contigo sobre las principales categorías de la economía política. Y para entrar, lo primero que quisiéramos preguntarte es, ¿qué es la economía política? Y bueno, un saludo a todos y bueno, decirles que por allá por el año 2018, 2008, probablemente hasta el año 2010, yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud, en el área de salud colectiva, en el Viceministerio de Salud Colectiva y bueno, desarrollamos una serie de actividades que alegra mucho que aún con el pasar del tiempo esas categorías y esos conceptos se siguen trabajando con una visión transformadora y revolucionaria de la salud, que integra diferentes actores y diferentes áreas del conocimiento y del quehacer. Y particularmente lo que hoy nos corresponde del área de la economía, que habría que decir que, bueno, en primer momento, que existe una diferencia importante entre la economía, digamos así, sin apellido, y la economía política. El estudio de la economía nada más nos lleva hacia, digamos, hacia el área de las ciencias exactas, hacia el aspecto meramente cuantitativo, y es un elemento que a través de la historia y de la lucha de los pueblos, porque no ha sido de otro lado donde eso ha surgido, se ha determinado el concepto de economía política como una rama de las ciencias sociales que se encarga de la producción social y la distribución de los bienes materiales en la sociedad. No solamente como la economía que se encarga de cuantificar cuáles son los fenómenos que están ocurriendo para la producción, sino además aquí se encarga de cómo se desarrolla el proceso de producción social y de distribución. Eso hace que para el desarrollo de la economía política sea muy importante el ser humano, sea muy importante las relaciones sociales de producción y una serie de categorías que complementan, digamos, las leyes de la dialéctica en el desarrollo del estudio para la formación de un personal que sea capaz de dar respuesta a las situaciones de un país y particularmente un país como Venezuela, que se encuentra en un proceso intenso, profundo de transformación, que bueno, es evidente que no van en una línea recta ascendente, pero que se van desarrollando y que nos permite decir que es necesario profundizar en este estudio y en el conocimiento de la economía política. Voy a leer unos conceptos que primero los pueden ubicar en El Capital de Karl Marx, que valga decir, estamos generando un proceso de estudio muy interesante que se llama el Movimiento Global para la Lectura y el Estudio del Capital, donde durante el transcurso de 8 meses vamos a estar leyendo, analizando y discutiendo. Con Daniel, los que estén interesados se pueden incorporar a ese trabajo, que es un trabajo de lectura y de discusión, más que una clase formal, es un proceso en el cual vamos dando la lectura y la discusión sobre ese importante material que es la base de lo que voy a proceder a leer. Hay una discusión, quiero también agregar, hay una discusión sobre el papel de los manuales. Y todos sabemos en el área, bueno, de las ciencias de la salud que existe el manual Merck y que existen otros manuales, pero también existen en la ingeniería. Los manuales son instrumentos muy importantes para el estudio y en este caso vamos a utilizar el Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS, porque en la Unión Soviética fue donde, desde el punto de vista revolucionario, se profundizó el estudio y se crearon equipos muy importantes para el análisis de la economía política, dando continuidad al trabajo que había venido realizando Marx, Engels, Lenin y aportes también de Stalin y de otros teóricos, no solo sobre una base abstracta teórica, sino también sobre la base de la realidad. Entonces podemos decir
como concepto que está establecido aquí, que la economía política figura entre las ciencias sociales. Y esto por lo que decía, porque estudia las leyes de la producción social y la distribución de los bienes materiales en las diferentes fases del desarrollo de la humanidad. No estudia solamente la economía capitalista, sino que estudia cómo se ha desarrollado el proceso de producción y distribución social a través de la historia de la humanidad. Evidentemente, parte de un concepto que podemos decir desde el punto de vista de la filosofía que es materialista y que es que la base de la vida de la sociedad es la producción material. Si la sociedad no es capaz de producir lo que consumimos, lo que comemos y los diferentes objetos que nosotros utilizamos en nuestro proceso de vida, sería imposible la vida. Entonces, parte de que la base de la vida es la producción material. La base de la vida no es ninguna idea metafísica que se encuentra en el más allá y que permite que la vida exista, sino es la producción material. Para vivir los hombres necesitan alimento, vestido y otros bienes materiales, eso lo conocemos, y para poder poseer esos bienes es necesario trabajar. Y entonces incorporamos o traemos otro concepto que es el trabajo. La sociedad capitalista y los teóricos de la economía clásica y la economía capitalista, y más hoy, ¿no? La gran propaganda capitalista asume que el trabajo es solo el trabajo de tipo capitalista, es decir, el trabajo que significa la venta de la fuerza de trabajo a un tercero. En el concepto general del trabajo es la transformación de los objetos de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas. Y ese trabajo puede ser un trabajo voluntario, puede ser un trabajo colectivo, puede ser un trabajo esclavo, como existió en una época de desarrollo de la humanidad, puede ser un trabajo servil de los siervos, como existió en la época del esclavismo, o puede ser un trabajo asalariado. Entonces, no solo el trabajo es porque yo vendo mi fuerza de trabajo a una persona, eso es una forma del trabajo, una expresión del trabajo propia del capitalismo, donde el individuo que no es propietario de medios de producción se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. Como el trabajo es el que permite el desarrollo, nosotros tenemos que entonces comprender que el trabajo es, repito, la transformación de los objetos de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. No importa si esas necesidades son físicas o si esas necesidades son de otro tipo, si salen del estómago o salen del cerebro. Pero lo importante es que esa acción de transformar objetos de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas es lo que se conceptualiza en la economía política como trabajo. No solamente el trabajo asalariado. Se utiliza en el lenguaje común decir, bueno, cuando la gente no tiene un empleo, cuando no es asalariado, cuando no tiene una relación de dependencia, entonces no trabaja. No, no es verdad. La persona, en la medida que transforma objetos de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas, está realizando un trabajo. Este es un primer concepto muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque a partir del trabajo, no solamente el hombre se ha formado a sí mismo, ha permitido el desarrollo de sus capacidades, de la mano, del cerebro, pero sino además de la sociedad, porque el trabajo es en esencia un acto social. No solo un acto social porque haya una cantidad de personas trabajando en una fábrica o en una institución haciendo la misma cosa, sino porque los instrumentos que utilizamos para el trabajo, el lenguaje, las estructuras organizadas son sociales porque fueron creadas por grupos de hombres, tal vez en otra etapa, en otro momento de la sociedad. En ese proceso de producción, los hombres no producen, o la humanidad no produce esos bienes de manera individual, sino juntos en grupo, como hemos dicho. Por lo tanto, el trabajo es una actividad social del hombre y es una actividad que en el proceso de producción de los bienes materiales concurren una serie de factores. ¿Cuáles son los factores que concurren en la producción de bienes materiales? Es decir, en ese proceso del trabajo. El trabajo del hombre, el objeto de trabajo y los medios de trabajo. Estos son elementos básicos de los conceptos básicos de la economía política. Entonces tendríamos que el trabajo, que ya lo definimos, los objetos de trabajo y los medios de trabajo. Una cosa, Pedro, antes de continuar.
podemos decir entonces que la economía política estudia y trata sobre la producción material bajo su forma social históricamente determinada y sobre las leyes económicas inherentes al modo de producción, y para ello se apoya como método en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Una de las cosas que nosotros le compartíamos a los maestrantes es la importancia de revisar el método, y que este método no es otro que el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Antes de continuar con las categorías que estás mencionando, quisiera que de forma muy sucinta nos pudieras decir por qué es este método, por qué para el estudio de la economía política el método que debemos apoyarnos es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Sí, cuando nosotros hacemos una valoración del desarrollo del pensamiento y desarrollo de la humanidad, llegamos hasta, bueno, épocas en el pasado donde la sociedad, donde el individuo se explicaba los fenómenos de la sociedad a través de conceptos metafísicos, de conceptos, digamos aquí, idealistas desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque era capaz de decir, bueno, si se produce una epidemia, entonces es Dios o es la lluvia o es el sol el que está generando que esto se presente. A través del desarrollo del conocimiento pudimos ir comprendiendo la necesidad de investigar cuál es la causa profunda de esos fenómenos. Y el idealismo, las concepciones idealistas no podían llegar hacia eso porque tenían una respuesta muy fácil. Eso es un castigo divino. El hecho de superar eso y de construir una fórmula científica que permita analizar cuáles son las causas y las consecuencias de cada uno de los fenómenos, permitió entonces que se construyera una concepción materialista, insisto, en términos filosóficos, estamos hablando del materialismo como un concepto filosófico que busca explicación de los hechos en su propio desarrollo, en la relación de las causas y consecuencias. Y es materialismo dialéctico porque a partir de Hegel, que había determinado que había unas relaciones dialécticas entre las cosas, Marx y Engels estudiaron ese método que establece la relación y la interacción entre los fenómenos a través de una serie de leyes, y eso permitió que se construyera un método para analizar desde la perspectiva del materialismo dialéctico, o como el método del materialismo dialéctico, la sociedad. Entonces nosotros hoy podemos explicarnos los fenómenos, podemos decir, por ejemplo, que el desarrollo de la historia no se produce porque apareció un individuo superdotado que dijo que había que transformar las cosas y bueno, y las transformó, sino por una serie de fenómenos que estaban ocurriendo en la sociedad y que permitieron que eso ocurriera. Para relacionarnos con el hecho de la salud, nosotros podemos entender hoy, estamos claros que la relación de la salud y la enfermedad se da por una serie de fenómenos dialécticos, por una serie de relaciones que tienen que ver en la sociedad que vivimos, cómo comemos, cómo nos alimentamos, los elementos del entorno que existen allí, y eso transformado en ciencia, en método, nos puede permitir entonces aplicarlo a un aspecto que es el aspecto de la producción, es decir, el aspecto de la economía. Por lo tanto, podríamos decir que a diferencia del método idealista, metafísico, que busca la respuesta es en el elemento externo totalmente, nosotros tenemos un método que nos permite decir cuáles son las causas de este fenómeno, cuál es la interacción e concatenación de los fenómenos y cuáles son las consecuencias de él. Por lo tanto, como humanos, podemos ser capaces de intervenir, de modificar y no esperar algo desde afuera que nos resuelva los problemas, sino nosotros mismos. Por lo tanto, nos lleva a la posibilidad de análisis de la realidad y de transformación de esa realidad. Esa realidad entonces nos indica, bueno, no solamente tenemos que transformar las relaciones entre los individuos, sino también que tenemos que transformar la forma de producir. Cómo nosotros nos vinculamos para producir, y podríamos decir aquí también para producir salud, porque eso también es un hecho social, porque está relacionado con el trabajo, con la forma de trabajar, no solamente con una determinación particular que yo diga, yo quiero tener un estilo de vida de tal tipo,
sino que eso también está relacionado con las condiciones con las que se vive, el momento de la sociedad, y por lo tanto, entonces, podemos, digamos así, concluir que el método nos da una herramienta, el método del materialismo dialéctico nos da una herramienta para analizar la realidad y para transformarla. Porque valga decir que uno de los creadores de este método o de los sistematizadores de este método, que es Marx, ha planteado que para nosotros, para los filósofos en general, el problema era interpretar la realidad. Para nosotros el problema es transformarlo. Y eso también se aplica al área de la salud, al área de la economía, al área de la educación. No estamos aquí solamente para reproducir las cosas, sino que estamos también, o para interpretarlas, sino fundamentalmente para transformarlas en beneficio de las mayorías de la sociedad. Entonces, Pedro, la economía política estudia y trata sobre la producción material bajo su forma social históricamente determinada. Y el método en el cual nos vamos a apoyar para su estudio, y no solamente para su estudio, sino como tú bien mencionabas, para su transformación, es en el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Ahora sí podemos continuar con las categorías que tú venías avanzando, que hablabas del trabajo, la... Okay. Tuvimos una caída. ¿Nos escuchan? Sí, profe Daniel, lo escuchamos. Ok, Perfecto. bueno, ahora continuamos con... Ok, ahora continuamos. En la... Sí, las fluctuaciones en la señal. Ahora continuamos con Pedro, que bueno, ya nos estaba abordando inicialmente, antes de explicar el tema del método, sobre las categorías de la economía política. Empezó a hablar sobre el trabajo, sobre la producción y sobre los elementos que intervienen en el proceso de trabajo. Si puedes continuar, Pedro. Sí, quería decir como, digamos, como forma de sistematizar un punto que veníamos discutiendo. Antiguamente, la filosofía, la economía, las ciencias sociales en general, se encargaban de, los filósofos eran individuos que andaban como mirando las cosas para decir qué es lo que pasa aquí. Solamente se conformaban con dar una explicación a lo que estaban analizando. Y si nosotros aplicáramos un método idealista, un método, digamos, que se correspondería a otra sociedad, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a hacer un estudio, todos los que estamos en este grupo, y vamos a determinar qué es lo que pasa en Venezuela. Eso es una parte del método. La otra parte es que en conjunto con ese análisis de lo que está ocurriendo, nosotros también tenemos que decirnos cómo lo vamos a transformar. Y eso plantea un reto a los maestrantes, a los estudiantes, a todos nosotros, de decir, nosotros vivimos en una realidad. Tenemos que estudiar esa realidad, tenemos que analizarla para transformarla, no solamente para decir, yo tengo tal conocimiento, yo conozco tal cosa, sino cómo vamos a transformar esa realidad. A veces podríamos decir que desde el punto de vista del trabajo que nosotros estamos realizando, podemos dar orientaciones para transformar la realidad de todo el país o de una región o de un sitio en particular, pero nunca debe salir de nuestra mente que una de las responsabilidades como individuos sociales, pero además de personas que nos estamos formando, es buscar cómo transformamos la sociedad, cómo se transforma la sociedad y ver que la sociedad está en movimiento, que eso permanentemente está cambiando y que nosotros podemos hacer y debemos ser actores de cambio. Partiendo de esos conceptos que veníamos hablando, entonces definimos, ya hemos venido hablando del trabajo, que es la actividad del hombre encaminada a un fin mediante la cual transforma y adapta los objetos de la naturaleza para satisfacción de sus necesidades, para satisfacer las necesidades humanas. Dice Marx en El Capital, no importa si esas necesidades salen del cerebro o salen del estómago. ¿Qué significa eso? Bueno, a veces tenemos que resolver las necesidades de la alimentación, por ejemplo, valorar cómo se resuelve y las consecuencias de la alimentación en la salud y en la vida de la humanidad, y otras veces tenemos que valorar las necesidades de tipo intelectuales. Bueno, cómo nosotros resolvemos esas necesidades. Luego tenemos, eso se realiza sobre tres elementos, como decíamos, ese proceso productivo, sobre el trabajo, el objeto de trabajo y los medios de trabajo. El objeto de trabajo entonces se define sobre aquello que recae el trabajo del hombre. Los objetos de trabajo pueden ofrecerlos directamente en la naturaleza, como por ejemplo los árboles que se talan en el bosque o los minerales que se extraen del subsuelo. Esos son los objetos de trabajo. Cuando son propiamente sometidos a la acción del trabajo, como los minerales,
se pueden llamar materias primas. Ese es el objeto, sobre el ente sobre el cual nosotros actuamos. Pedro, una cosa, traspolando al mundo de la producción de servicios de salud, podemos decir que el objeto de trabajo, fundamentalmente en el área hospitalocéntrica de los hospitales, el objeto de trabajo son los pacientes. Son los pacientes y es la salud. O sea, cómo nosotros actuamos sobre esa condición que puede tener una colectividad o un individuo para transformarla. Y cómo nosotros utilizamos nuestro conocimiento, nuestras herramientas, nuestros saberes para, actuando allí, logramos que eso se transforme y que, bueno, digamos, se mantenga la salud o se restablezca. ¿Y con qué lo hacemos? ¿Con qué elementos nosotros hacemos esa actividad? Lo hacemos entonces con los medios de trabajo. Entonces tenemos el otro concepto complementario de esto, los medios de trabajo, que son todas las cosas de que el hombre se sirve para actuar sobre los objetos de trabajo y transformar. Figuran entre ellos, ante todo, los instrumentos de producción, así como la tierra, los edificios en que se produce, los caminos, canales, etcétera. Son los más importantes los instrumentos de producción cuando nos referimos a la producción y no a los servicios. Las múltiples herramientas empleadas por el hombre para trabajar, desde las toscas armas de piedra, esto nos indica que el hombre siempre, desde que fue adquiriendo conciencia de su condición, fue utilizando determinadas herramientas para generar el proceso de transformación de esos objetos de la naturaleza. El grado de desarrollo de los instrumentos de producción indica el poder de la sociedad sobre la naturaleza. Quiero pararme aquí, porque este es un concepto que a veces se ha hecho una polémica sobre eso. Significa el poder de la sociedad sobre la naturaleza. Algunos establecen que el poder, visto de una manera, digamos, también idealista y metafísica, es que yo hago con la naturaleza lo que quiera. Y desde el punto de vista dialéctico se entiende como el conocimiento de las leyes que nos permiten a nosotros aprovecharlas para dirigirlas en un determinado sentido. Nosotros podemos hacer que una sociedad, por ejemplo, tenga unas mejores condiciones de salud si nosotros sabemos cuáles son las leyes y cuáles son los elementos que actúan para la salud, y podemos mejorarlo, pero no porque nosotros tengamos un poder que un día, como un efecto mágico, nosotros vamos a hacer que eso se transforme. Si no se transforma es a través de un proceso que es el proceso de trabajo, que es el proceso de la transformación de los objetos de la naturaleza para satisfacer unas necesidades. Si la necesidad es tener una población con salud, entonces tenemos que entender que tenemos que utilizar alguna serie de elementos para que nos lleven a eso. Eso se corresponde con un determinado desarrollo de la sociedad. Si la sociedad ha adquirido un determinado conocimiento, una determinada destreza, eso le permite entonces resolver algún tipo de problemas que ni siquiera se los podría haber planteado otra sociedad. Quiero significar con esto que es importante también que entendamos los niveles de desarrollo de la sociedad. En la sociedad, por ejemplo, de la comunidad primitiva, que el hombre intentaba hacer trepanaciones y hacer una serie de cosas, era imposible que resolviera problemas tan complejos como se resuelven hoy en cualquier unidad hospitalaria, porque, bueno, el desarrollo de la sociedad no permitía eso. Y hoy nosotros somos capaces de hacer cosas, como digo, que en el pasado eran imposibles, pero cosas que en el futuro van a aparecer, digamos, como elementales para la sociedad. Podemos decir entonces que los objetos de trabajo, que ya vimos a qué se refiere, y los medios de trabajo, que son los instrumentos que utilizamos, en conjunto conforman los medios de producción. Un concepto muy importante para la economía política, porque el desarrollo de la sociedad está íntimamente relacionado con el desarrollo de los medios de producción. ¿Con qué cuenta la sociedad en un determinado momento para su transformación? Cuenta entonces con la fuerza de trabajo, con los objetos de trabajo y con los medios de trabajo. Estos elementos entonces nos permiten que la sociedad, o nos permiten entender la sociedad y transformarla. Por lo tanto, este concepto de la transformación de la sociedad es muy importante, y este método nos va diciendo con qué nosotros vamos a realizar ese proceso en el caso de la aplicación del materialismo dialéctico en la economía
política. Para que se inicie el proceso de trabajo, el proceso de creación de los medios materiales, es necesario que los medios de producción se incorpore la fuerza de trabajo y se incorpore esa acción del trabajo. El trabajo es un elemento también muy importante para nosotros que lo caractericemos, que en el caso del desarrollo del cerebro, permite que el hombre tenga en su mente el objetivo que persigue. Y eso es un elemento muy importante porque a diferencia de los animales que actúan, digamos así, en general, instintivamente, en el caso del humano nosotros podemos prever el objeto que perseguimos. Cada uno de los que está estudiando aquí en el área donde se desenvuelve es capaz de decir, yo hago esto para obtener un determinado objetivo, para cumplir con una determinada meta. Y eso es un elemento fundamental porque nosotros podemos entonces a partir de allí generar niveles de planificación hacia donde nosotros nos vamos a desarrollar. Podemos entonces ver que hay una diferencia entre el trabajo, y este concepto también es fundamental para la economía política, el trabajo, que es el proceso de transformación de los objetos, y la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad del hombre para trabajar, el conjunto de las energías físicas y espirituales del hombre que permite a este producir los bienes materiales, es decir, le permite trabajar. La fuerza de trabajo constituye el elemento activo de la producción. ¿Por qué el elemento activo? Porque los otros componentes de la producción son pasivos, son elementos inertes, lo que pone los medios de producción en movimiento. Al perfeccionarse los instrumentos de producción, se perfeccionan también las capacidades de trabajo del hombre, su destreza, su habilidad, su experiencia productiva. En la medida que va el hombre trabajando, como decíamos, se traza una meta, dice yo voy a perseguir tal objetivo, entra en acción su fuerza de trabajo, transforma esos objetos, pero en ese proceso también se transforma a sí mismo. Y es otro elemento muy importante de la comprensión dialéctica de los fenómenos. En cada fenómeno del trabajo, en lo que se aplica la fuerza de trabajo, el hombre, el individuo que la aplica, que la hace, también se está transformando a sí mismo. En esta actividad que nosotros estamos realizando hoy, ciertamente está dándose un proceso de transformación de nosotros mismos en el acto de comprender, de actuar y de utilizar un tiempo para el logro de una determinada tarea. Creo que allí es otro elemento que nosotros debemos ver y que nos servirá para muchos otros análisis sobre lo que son cada una de estas categorías y particularmente la fuerza de trabajo que sobre ella se basa la producción social. Entonces, Pedro, yo creo que cada uno acá de los maestrantes pueden hacer, incluso mientras seguimos conversando, ir haciendo su ejercicio de cuál es su proceso de trabajo, cuál es su objeto de trabajo, cuáles son sus medios de trabajo y cuál es esa capacidad física e intelectual que emplea, que es la fuerza de trabajo, que emplea en ese proceso. Es importante que lo veamos porque a veces no vemos el sector salud, no lo vemos como un proceso de producción, es la producción de un servicio. Y si no lo entendemos en ese proceso de trabajo, no vamos a poder entender una categoría que vamos a desarrollar más adelante, que es el tema de la mercancía. ¿Okay? Entonces, ya hemos desarrollado los elementos que intervienen en el proceso de trabajo, que es el objeto, los medios y la fuerza de trabajo. Hay otra categoría importante que nos gustaría que ampliara, que es el tema de las fuerzas productivas. Sí, la fuerza productiva de una sociedad es la suma de todos los elementos que permiten que la sociedad desarrolle sus capacidades. Es como unos 10 a 15 minutos. Se cayó y volvimos. ¿Nos oyen? Ahora sí, ahora sí. Ok, continuamos acá. Y vamos a conversar, a arrancar el tema de la categoría de las fuerzas productivas. Sí, antes quiero insistir y digamos que forma parte de una, ¿cómo sería? De una particularidad para ir desarrollando estos procesos, que reflexionemos sobre el proceso que hemos vivido cada uno de los que estamos participando en esta actividad. Desde las destrezas que nosotros teníamos, por ejemplo, una vez que nos graduamos, y fuimos desarrollando una determinada actividad de trabajo. Y esa actividad de trabajo nos fue permitiendo
Continúa, Pedro. nos permitió adquirir unas destrezas, pero es ese hecho, por ejemplo, los que se dedicaron a la cirugía o los que se dedicaron a la epidemiología o a cualquiera de las ramas del conocimiento en el área de la salud, incluyendo, bueno, todas las áreas, digamos, vinculadas a todo ese proceso de la salud. En ese proceso de hacer, del diario hacer, nosotros fuimos transformándonos también nosotros. Y hoy podríamos decir, bueno, yo tengo 5 años trabajando en X actividad o 10 años o la cantidad que sea, hasta dónde la realización de ese trabajo, el aprendizaje de esa actividad, el perfeccionamiento de esa actividad también me cambió y me permitió, así como yo fui capaz de incorporar cosas en ese proceso, también ese proceso generó una interacción conmigo y una transformación. Esto es uno de los elementos que muchas veces se pasan desapercibidos y decimos, bueno, nos conocemos las leyes de la dialéctica, las categorías, la transformación de la calidad en cantidad y la cantidad en calidad y la calidad en cantidad, o la negación de la negación, pero no entendemos que en nuestro propio proceso diario del hacer, del trabajar, de las interrelaciones, nosotros también estamos siendo transformados y nos transformamos permanentemente. No hay una posibilidad de que eso se estanque y que digamos que, bueno, que durante todo ese tiempo no nos hemos producido una transformación en nosotros mismos. Eso implica el conocimiento del objeto de trabajo en la actividad que hacemos, de los medios de trabajo, es decir, en el conjunto de esos elementos que están en el proceso productivo y en el concepto de las fuerzas productivas, que expresan la relación existente entre los hombres y los objetos y fuerzas de la naturaleza empleadas para la producción de los bienes materiales. Sin embargo, en la producción los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, un poco lo que estamos diciendo, sino que actúan unos con los otros. Nosotros también actuamos sobre un determinado objeto, pero también actuamos con otras personas. E insisto, no solo actuamos con otras personas porque los tengamos al lado. No es social solamente porque tengamos una persona al lado, sino también es social porque eso que tenemos fue heredado, fue hecho por otros y es un acumulado histórico que está allí. No podemos decir que nosotros contraemos determinados vínculos en ese proceso del trabajo y de pronto inconscientemente terminamos defendiendo cosas porque desde el punto de vista social fueron haciéndose parte de nuestra concepción del mundo y nos hace que nosotros veamos las cosas de una manera o de otra. Permitiendo entonces que entre las relaciones entre los objetos y las personas se establezca una interacción. Entonces tenemos que ver que en ese proceso de trabajo y en el proceso de desarrollo de la fuerza productiva están las relaciones de los individuos con los objetos sobre los que actuamos, de la relación de unos individuos con otros. Y la relación de unos individuos con otros, en términos generales, podemos ver que pueden ser relaciones de cooperación y de ayuda mutua, o pueden ser relaciones de explotación y de opresión. Entonces tenemos que entender o tratar de entender de qué manera en el desarrollo de esas actividades también nosotros intervenimos y somos parte de esos fenómenos. Y hasta dónde, volviendo al concepto original, nosotros no solamente analizamos y vemos cómo es la sociedad, sino vemos cómo transformarla y cómo nos transformamos a nosotros mismos en todo ese proceso. Las categorías básicas de la dialéctica, las leyes y las categorías de la dialéctica y las categorías generales que estamos valorando aquí, las podemos conseguir en un material, en un libro. Pero el hecho de que nosotros hagamos el ejercicio de entender que nosotros somos un producto social, que nosotros cada día que interactuamos y transformamos, no solamente estamos transformando una cosa, sino que nos estamos transformando también nosotros mismos. Bueno, aquí volvimos otra vez. Pedro, tú venías conversando sobre que es el tema de las relaciones sociales de producción. ¿Qué define esas relaciones sociales de producción? Que íbamos entrando al tema de las formas de propiedad.
es la forma de propiedad del medio de producción que va a definir esas relaciones sociales de producción, si son de cooperación o son de explotación. Nosotros nacemos en una determinada sociedad que nosotros no elegimos. Y en esa sociedad existen unos determinados tipos de relaciones que generalmente reproducimos. Y si nuestra conciencia es capaz de elevarse, de comprender la realidad que estamos viviendo y plantearse la necesidad de transformarla, entonces nosotros podemos decir que podemos ir más allá de lo que nos es dado para transformarlo en una nueva cosa. Evidentemente nos es dado como relaciones de producción. Y como decía, esas relaciones de producción pueden ser de opresión o pueden ser de ayuda mutua, pueden ser de cooperación. Ahora, esto determina esto determina el modo de producción, pero es el modo de producción de la vida y también podríamos decir, relacionándolo con esto, el modo de producción de la salud. Por ejemplo, en una sociedad donde impera el modo de producción capitalista, donde cada una de las cosas se transforma en una... También la salud se transforma en una mercancía. ¿Y qué significa eso? Que si las personas no tienen el dinero con que adquirirla, no la pueden adquirir. Eso es un enfoque que está dado por un determinado tipo de sociedad. Una sociedad, digamos, en el caso de la sociedad moderna en general capitalista, en la cual cada uno de los objetos se transforma en mercancía, incluso la fuerza de trabajo se transforma en mercancía. Esto es un elemento muy importante que lo comprendamos porque ha habido en el desarrollo de la humanidad otras sociedades en la cual esto no era visto de esta manera. Por ejemplo, podría decir como algo que podríamos ver en la cotidianidad. Hace unos años, por ejemplo, el acceso al agua era prácticamente gratuito y las personas podían llegar a cualquier parte y tomar agua potable en un restaurante o en cualquier parte porque era una necesidad y cualquiera, hay un dicho popular que decía que el agua, un vaso de agua no se le niega a nadie. Luego hemos visto cómo la sociedad ha venido avanzando o ha venido desarrollando una serie de conceptos y hoy prácticamente eso es inexistente y ese servicio que es necesario para la vida se ha transformado casi al 100% en una mercancía y no te permite el acceso a eso si tú no lo pagas. Y eso ocurrió porque una persona o dos personas se plantearon hacer eso de esa manera. No, ha sido producto de la propia sociedad en la cual se han ido dando unas determinadas relaciones de producción, unas determinadas relaciones sociales que han llevado a que ese concepto impere. Eso también puede estar ocurriendo en otras áreas y de allí que nosotros tengamos que estar permanentemente vigilando, insisto, para interpretar y conocer cuál es la realidad, pero también para transformarla. Y en ese proceso de transformación, los que estamos involucrados en el área de la salud, tenemos que entender que eso debería ser un derecho para todas las personas y que es, digamos, el bien más preciado que es la vida. ¿Cómo hacemos nosotros para desarrollar eso? No cayendo en concepciones idealistas metafísicas de pensar de que eso viene de el espacio exterior, sino que es producto de unas determinadas relaciones y que en esas relaciones nosotros estamos interviniendo. Muy importante que las personas que estamos involucrados en esta actividad de hoy tenemos algún tipo de nexo de relación con esto y que con el tema de la salud, con el tema de la vida y que entonces la economía política se nos transforma en una herramienta para comprender primero por qué se dan determinadas relaciones dentro de la sociedad y segundo, cómo transformar esas relaciones que se dan dentro de la sociedad. Si nosotros nos damos cuenta que se produce, por ejemplo, un proceso de privatización de la salud, si nosotros utilizamos estas categorías, nosotros podemos explicarnos por qué está ocurriendo eso, cómo eso tiene que ver con las relaciones de producción y con los procesos productivos, y además de eso, cómo nos organizamos para transformar. Este último tema de cómo transformarla ha sido algo que he venido insistiendo porque nosotros tenemos que vernos como actores sociales, como elementos de transformación de la sociedad y no como entes pasivos para decir que está bien las cosas que están ocurriendo.
Entonces, de alguna manera, sería ubicar unos materiales en los cuales podamos hacer la lectura cada uno de los conceptos que hemos hablado, pero creo que lo principal que nosotros podríamos obtener de aquí es que la economía política, como una rama de las ciencias sociales, nos permite ver cómo se dan los procesos productivos dentro de la sociedad, cuáles son los elementos que intervienen y cómo los humanos somos un factor determinante en eso, que no nos podemos conformar con solamente interpretar lo que está ocurriendo allí en números, que es la economía capitalista, sino que lo tenemos que ver en un contexto de relaciones sociales inmediatas en el entorno donde nos estamos moviendo, pero también en relaciones sociales históricas, porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, hasta el lenguaje, la forma como nos comportamos, la hemos heredado de generaciones anteriores. La forma como interpretamos la vida, la salud, o cómo interpretamos cada una de las cosas son en general heredadas y nosotros tenemos que analizarlas, valorarlas para transformar. Pedro, ya para ir en cierta forma cerrando y dar el derecho ahora a todos los presentes, quisiera que nos adentráramos en el marco de la salud. Es fundamental manejar. Se dice que el modo de producción en el que vivimos, que es el capitalismo, es el modo de producción de la mercancía, que convierte prácticamente todo en mercancía. Y a veces en el mundo de la salud colectiva usamos de forma, por decir, muy a la ligera el tema de la mercantilización de la salud, pero sin profundizar qué significa una mercancía, qué es una mercancía. Y bueno, ahí te pido que lo que podamos conversar de forma más sucinta para abrir el debate, qué es la mercancía, qué es eso, el valor de uso y el valor de cambio, y en cierta forma contextualizar en el mundo que estamos viviendo. En América Latina se están dando unos debates muy interesantes en relación al tema de la mercantilización. Vemos, por ejemplo, los hermanos y hermanas colombianas que acaban de arrancar un debate importantísimo, que es acabar con la ley 100 de Uribe, que privatizaba todo el sistema de salud, y están planteando un proceso de convertir, de trascender de la salud como mercancía, como existe actualmente en Colombia, a la salud como derecho. Por otra parte, la situación venezolana también nos alarma. Nos alarma en el sentido porque la Asamblea Nacional, en vez de discutir la Ley Orgánica de Salud, vemos que han salido diputados de la bancada del gobierno planteando la ley de la actividad aseguradora, que se parece mucho a la ley 100 de Uribe, que es la lucha que están haciendo en estos momentos los colombianos. Entonces, Pedro, ¿qué es la mercancía? Bueno, voy a leer la primera parte, capítulo 1, la mercancía en el Capital de Karl Marx. Él plantea que la mercancía tiene dos factores, el valor de uso y el valor de cambio. Y plantea algo que es importante que nosotros veamos, que dice lo siguiente: la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. Y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. En el capitalismo se genera un proceso que es la producción para el mercado. El individuo que es capaz de producir un bien, valga decir un valor de uso, que es un objeto que tiene la cualidad de ser útil, lo produce en general no para sí mismo, sino que lo produce para el mercado. Cuando yo produzco un objeto, yo produzco algo y yo mismo lo hago para consumirlo, para utilizarlo yo mismo, no para llevarlo al mercado, eso no es una mercancía o para su utilidad social. Cuando yo lo produzco con el fin de llevarlo al mercado y de intercambiarlo con otros, por otros que eso ha evolucionado, esa cualidad que tiene para cambiarse con otra cosa, es algo que se ha venido desarrollando y que ha llegado a establecerse el intercambio a través del dinero, que es una expresión del valor, es una expresión en la cual nos determina en qué proporción yo cambio un objeto por otro. Y de allí, digamos, el concepto que estamos hablando de la mercantilización, bueno, de la salud o de cualquier cosa que nosotros hablemos, que significa que al final se produce es para que vaya al mercado, no se produce con el objetivo de decir vamos a satisfacer tantas necesidades sociales solamente, sino que lo vamos a hacer
para que eso entre en el mercado, entre en las relaciones de intercambio. Y para que unos objetos se intercambien con otros, nosotros tenemos que valorar que esos objetos tienen dos componentes: su valor de uso, es decir, la cualidad útil que tiene. Por decir, un teléfono es útil en la medida que es capaz para que nos permite comunicarnos con otras personas. Si no tuviera esa cualidad, no tendría un valor de uso y bueno, como ocurre, la gente lo termina botando por ahí cuando ya no sirve. Pero también tiene un valor de cambio. Y ese valor de cambio, en general valor, y podemos ver en la calle cuando la gente dice, mira, esto tiene tal valor, muchas veces asimilándolo con el precio, se necesita para determinar cuál es la proporción en la que yo cambio una cosa por otro, algo que pueda ser igual entre las diferentes mercancías. El valor de uso de las diferentes mercancías es diferente. O sea, el valor de uso de un teléfono, de un carro, de un lapicero, de una computadora o de la salud como mercancía se basa en la satisfacción de una determinada necesidad, en una determinada utilidad. Mientras que el valor de cambio es algo que es intrínseco a él y que lo hace igual a todas las demás mercancías en su aspecto interno, aunque en su forma son diferentes. Los estudios de Marx, fundamentalmente, pero también de muchos otros economistas después, ha llegado a la conclusión Marx y se ha ratificado que lo que hace la igualdad de todo eso es el trabajo socialmente necesario acumulado en él. Lo que nosotros intercambiamos cuando intercambiamos una cosa por otra o dinero por cada una de las cosas que compramos, lo que estamos intercambiando es el trabajo socialmente necesario incorporado en él. Podríamos decir, bueno, pero ¿por qué una cosa tiene tanto valor? Por ejemplo, una consulta médica tiene tanto valor en el sistema privado o por qué un teléfono o un reloj tiene tal determinado precio o valor, porque el precio es el valor determinado en dinero. Nosotros podríamos decir entonces o podemos llegar a la conclusión de que lo que intercambiamos es algo que está intrínseco en esa mercancía, que es el trabajo socialmente necesario incorporado en ella. Y ese trabajo socialmente necesario incorporado en ella no es solamente el trabajo concreto del individuo que la creó, sino también el trabajo abstracto de generaciones y generaciones de individuos de conocimiento que llegaron a eso. Cuando, por ejemplo, un médico cobra por una consulta, no solamente está cobrando el trabajo concreto de lo que él está haciendo allí, que lo está transformando en una mercancía, sino además está cobrando el trabajo abstracto o está entrando allí el trabajo abstracto de muchas personas que a través del desarrollo de la humanidad llegaron a esos conocimientos que él tiene hoy. Nadie puede decir hoy yo tengo este conocimiento en ningún área porque eso lo obtuve yo solito ayer de ninguna parte, sino eso es un producto social y por lo tanto eso es lo que determina el valor. En el caso de elementos tan necesarios para la vida, se transforma incluso desde el punto de vista material y desde el punto de vista moral un hecho discutible, que una persona requiera una determinada medicina o un determinado tratamiento, una determinada recomendación para mantener la salud y que la persona la pueda perder porque tiene que pagar para que eso ocurra. Eso es lo que nos determina que los grados de mercantilización y los niveles en los cuales se ha transformado en una mercancía que tiene, insisto, un valor de uso, es decir, la capacidad de cambiar una por otra, pero también en el valor de cambio que es el trabajo socialmente necesario incorporado en ella y las cualidades particulares de cada una de esas mercancías. Quiero en esto, digamos, valorar, o que valoremos, que lo importante es un elemento que se ha determinado la ley del valor y que determina que cuando nosotros intercambiamos una mercancía por otra a través del dinero o directamente a través de un trueque, lo que estamos intercambiando es el trabajo socialmente necesario incorporado en esa mercancía. Y lo que puede hacer que una mercancía tenga más valor que otra es el trabajo socialmente necesario incorporado en ella.
Por lo tanto, en la medida que, por ejemplo, tenemos más conocimiento y más especialización, bueno, en la sociedad capitalista, que hasta el trabajo, la fuerza de trabajo se transforma en una mercancía, entonces tiene un mayor valor en la medida que se le han incorporado más elementos a través de la especialización y a través del conocimiento. En una sociedad de justicia, los elementos básicos para la vida no deberían haberse transformado en una mercancía, sino que deberían ser satisfechos porque es una necesidad humana básica como respirar. Pero por la vía que vamos de la mercantilización y del capitalismo, seguro no pasará mucho tiempo hasta que el aire sea privatizado. Pedro, ya con esto, la última pregunta que te hago para abrir el debate con los maestrantes. El capitalismo, por lo menos en las clínicas, tiene un mecanismo y todos los procesos productivos en el capitalismo de la estructura de costos. Pero sin embargo hay otras experiencias. La estructura de costos es viendo más no el valor de uso, sino el valor de cambio. Pero hemos visto otras estructuras, otras sociedades, como por ejemplo el modelo soviético, que fue el primer sistema único de salud en la historia de la humanidad. Luego el modelo cubano, por decir algunos recientes, hasta el modelo de Corea del Norte que plantea un sistema único de salud, donde no se hace una estructura de costos, sino que es un cálculo económico de la producción del servicio. Te planteo esto porque muchos de los que están acá presentes tienen cargos de dirección y tienen dirección tanto en instancias del ministerio, del viceministerio o de mismas direcciones de salud, que a veces vemos que decimos que la salud es gratuita, la atención es gratuita, pero ese servicio hay un cálculo de esa producción que a veces no lo vemos y es importante que nos detengamos ahí, porque a veces es muy fácil desde afuera decir ese hospital no tiene nada, pero ¿cómo se calcula para que un hospital tenga algo? Sí, creo que, bueno, es un gran reto y un gran, digamos así, dilema que tenemos planteado en el caso de Venezuela por lo siguiente. Primero, como hemos visto, es la base material la que determina las relaciones de producción. Si en Venezuela tenemos un país que las relaciones de producción siguen siendo capitalistas, que se basan sobre, digamos, la obtención de plusvalía y se basan sobre unas relaciones de la propiedad privada sobre los medios de producción, se nos plantea entonces un dilema: ¿cómo construimos una sociedad socialista, digamos así, en algunas áreas, por ejemplo, en las áreas de servicio, cuando la base material de la sociedad es una base capitalista? Eso es prácticamente imposible. Pero en Venezuela durante muchos años hemos venido transitando un proceso en el cual hay un objetivo o se plantean objetivos, digamos, programáticos, no significa que se estén cumpliendo o que se cumplan, de que tengamos un sistema único nacional de salud y que esa salud, que ese sistema sea capaz de atender a todos los ciudadanos, o sí, a todos los ciudadanos debería ser. Y tenemos paralelamente a eso unas situaciones de relaciones de producción de tipo capitalista que establecen unas determinadas trabas y unos determinados problemas. Eso nos genera una gran contradicción. Una gran contradicción donde en algún momento se gastaba más presupuesto en el pago de los HCM que en el sistema de salud que atendía a la mayoría de la población. Ahora, ¿cómo, digamos, cómo resolver eso? Insisto, cada uno de nosotros y cada uno de los que están participando en este proceso de maestría, en su experiencia diaria, seguramente se va consiguiendo cosas que, si se deja atrapar por la visión, digamos así, tradicional y metafísica, va a decir, no, es que aquí yo lo que tengo que hacer es un cálculo de los costos y trasladárselo a alguien. ¿Y a quién es ese alguien? Bueno, al que viene a solicitar ese servicio. ¿A través de qué? Bueno, se lo puedo hacer directamente a través del cobro de una consulta o se lo puedo hacer indirectamente a través de las ¿cómo se llama? Colaboraciones, que bueno, antiguamente participamos mucho en denunciar eso. Pero también podemos plantearnos que como actores de la sociedad, de una sociedad que está en un proceso de cambio, de un cambio rápido, porque siempre la sociedad se está transformando, pero en Venezuela están ocurriendo cambios rápidos. A veces sentimos que nos estancamos, pero seguimos. ¿Cómo planteamos? O sea, ¿cómo planteamos desde el punto de vista programático no dejarnos atraer y absorber por la vía más fácil, que la vía más fácil sería la vía capitalista? Bueno, hacemos el cálculo de los costos y esos costos se los trasladamos al que viene a buscar ese servicio.
Ahora, eso plantea un reto y por eso es muy importante que ustedes estén estudiando economía política, porque eso no se va a resolver solamente en el área digamos, de las ciencias sociales, perdón, de la ciencia de la salud, nada más, sino que necesita el auxilio por ejemplo, del área de la economía política que nos permite a evaluar esa realidad y transformarla. En cada uno de esos sitios, creo que lo que deberíamos hacer es hacer el esfuerzo porque darle la mayor posibilidad a lo nuevo, digamos, y quitarle el mayor oxígeno a lo que se niega a morir para que termine de desaparecer. Bueno, eso es un gran reto. Yo me imagino cómo sufrirán, digamos así, los que le toca dirigir un hospital y decir, bueno, ¿cómo resolvemos aquí estos problemas? Creo que eso es un reto y diría que es de felicitar a esta maestría y a estas actividades que ustedes están haciendo, porque no se están quedando en decir, no, yo como director de un hospital o jefe en algún área, no tengo herramientas ya más que las herramientas que me dieron en la universidad del área de salud y ya yo no hallo más nada que hacer, sino que están diciendo, no, las herramientas están en otras partes o algunas de esas herramientas. Y algunas de esas herramientas están en la economía política y que ustedes se metan ahí es muy importante. Ciertamente, en 45 minutos nosotros no vamos a poder resolver eso. En 45 minutos lo que puedo decir, el objetivo que yo puedo perseguir es que ustedes puedan ver que todo está en un proceso de transformación, que todo cambia y que esa base material va a seguir generando lo que tenemos allí. Debemos entonces transformar esa base material hacia una transformación profunda de la sociedad y bueno, es lo que hemos intentado en todos estos años y que seguimos intentando y un llamado, bueno, a los que estamos en esto, a que no decaigamos, sigamos investigando, sigamos estudiando. Los invito a incorporarse en esta actividad que estamos haciendo del capital, porque muchas veces creemos que ya las cosas están dadas. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a buscar la respuesta en la carrera de economía de X universidad, de cualquiera de las universidades. Ahí vamos a conseguir unos expertos de economía, pero de economía capitalista. Y las salidas que nos van a dar van a ser eficientes dentro de la sociedad capitalista. Si nosotros queremos transformar la sociedad, la respuesta la tenemos que ir a buscar en otra parte. Y es en la economía política, porque allí se plantean una serie de elementos que no son los números o el dinero o las mercancías aisladas del proceso social, sino profundamente ligadas al proceso social en el cual se desarrollan y se relacionan como causa y consecuencia. Bueno, ahora vamos a dar el derecho de palabra a ustedes y por lo menos unos 30, 40 minutos continuar el debate con Pedro. Como a nosotros se nos cayó varias veces el internet, no tenemos el chat completo. Ahí, Mari, yo voy a leer las que tengo acá, las preguntas, que solamente tengo 4 por la última caída del internet. Y bueno, te pido, Mari, Daniel, si quieres darle la palabra a José Luis González, la está pidiendo, ¿verdad? Bueno, vamos con José Luis y luego empezamos a leer yo ordeno el chat. Dale, perfecto. Yo ordeno el chat y las leo. Ok. Dale, perfecto, Mari. Vamos con José Luis. Buenas tardes, profesor Ariel Montero. Buenas tardes al profesor invitado. Bueno, es muy interesante la disertación sobre la economía política, sobre todo su aplicación en el sector salud. Mi pregunta la hice en el chat. Parte de ella es cómo se aplica la plusvalía, el concepto de plusvalía, el concepto de excedente a la economía política de la salud. Esa era mi pregunta, por si acaso no aparece en el chat. Yo rescato varias de los conceptos que se han emitido acá, como el concepto de economía política, como rama de las ciencias sociales, que estudia la producción social de bienes y materiales. Rescato también las relaciones sociales, las leyes de la dialéctica. Hablaron también del manual de economía política de la antigua Unión Soviética. No sé si eso estará disponible para uno leerlo y para uno hacer un debate sobre eso. También quería hablar sobre lo que es el estudio y el trato sobre lo que es la producción material y el concepto de lo que es el mercantilismo aplicado a la salud. Porque nosotros vemos en nuestra práctica diaria, sobre todo a nivel de los consultorios, que ha habido un proceso de mercantilización del proceso de atención de salud,
porque muchas veces tenemos que derivar a pacientes a centros privados porque en los centros públicos no hay capacidad para dar respuesta a las ingentes necesidades en materia de salud de muchos de nuestros pacientes. Entonces nosotros queremos y dar una discusión y un debate sobre ese proceso de mercantilización. El profesor Daniel Montero, y no fui yo quien lo dije, habló sobre la Asamblea Nacional y sobre la actuación de muchos diputados en cuanto a muchas leyes que se están discutiendo en la Asamblea Nacional y cómo eso puede afectar al sector salud como tal. A mí me gustaría, y yo se lo pido a los coordinadores de esta maestría, que no solamente estemos nosotros como maestrantes, que tenemos un interés particular en graduarnos, sino que se invite a los diputados a la Asamblea Nacional, por lo menos en el Estado Bolívar, el diputado Ronald Bataldo, el diputado Rodríguez Cabello, se les invita a esta serie de disertaciones para que ellos participen y ellos den su opinión sobre lo que es la aplicación de la teoría marxista al sector salud, a la economía política de la salud, porque sería interesante escuchar sus opiniones, porque ellos son los que tienen el poder y tienen la vocería del pueblo para llevar nuevas concesiones en cuanto a leyes y reglamentos sobre la salud. Pero la mercantilización de la salud, lamentablemente, es una realidad actualmente en nuestro país y nosotros queremos, desde el punto de vista de la maestría, dar nuestro aporte y dar nuestra consideración y dar una discusión como un movimiento político en materia de salud colectiva. Gracias, profesor. Gracias, José Luis. Vamos rápidamente, vamos respondiendo a cada una para que no se nos vayan acumulando. Entonces, Pedro, José Luis preguntaba que la categoría plusvalía y cómo la vemos en el marco de la economía política de la salud. Ese proceso de mercantilización de la salud, ¿cómo podemos evaluar la plusvalía? Sí, digamos, en el concepto general de plusvalía es el trabajo no pagado que se apropia el propietario del medio de producción. En este caso es evidente que en las clínicas privadas eso está ocurriendo y están obteniendo una tasa de plusvalía muy alta porque los salarios que pagan al personal que allí está es muy bajo. Por lo tanto, unos bajos salarios y unos altos precios de ese servicio hacen que sea una plusvalía muy alta. En instituciones que pudieran ser del Estado donde se genera algún tipo de cobro, evidentemente se podría generar una plusvalía, pero ocurre un fenómeno que es la experiencia que ocurrió en algunos países socialistas o que intentaron avanzar hacia el socialismo, es que si ciertamente hay esa plusvalía es distribuida socialmente para que muchas personas puedan recibir un determinado servicio, lo que no ocurre en el capitalismo donde se la embolsillan los propietarios de los medios de producción. Eso sería el elemento general. Creo que es de felicitarnos y de felicitar tu inquietud de que no solo sean los actores que están participando aquí que se involucren en esta discusión, sino que podamos involucrar a otros actores que toman decisiones. Y en esto, insisto, es muy importante y también me parece muy interesante tu planteamiento de estudiar el manual de economía ¿Qué característica tiene? Como cualquier manual. O sea, tú no te vas a formar en economista leyendo un manual, no te vas a formar en médico leyendo el manual Merck. Pero sí, evidentemente, es una ayuda muy importante y creo que, que podría, con las personas que estén interesadas, hiciéramos algún tipo de planteamiento para una formación particular en el área de la economía política. Porque este país, insisto, está viviendo unos procesos de transición y requiere que a eso se le vaya dando respuesta, sobre la práctica. Entiendo que la Asamblea Nacional, que por muchos años ha tenido allí la posibilidad de legislar sobre el problema de la salud, la lucha de factores, la lucha de intereses y principalmente intereses económicos de las aseguradoras y de los dueños de las clínicas han hecho que se impida una verdadera legislación a favor de un sistema único nacional público de salud. Pero nosotros como actores de esta sociedad no nos podemos quedar en silencio diciendo que eso no ocurre, sino, bueno, como tú lo decías, crear un movimiento, organicémonos para eso y en lo que pueda ser de ayuda, no solamente mi persona, sino el movimiento global para la lectura y el estudio de capital. Si ustedes quieren, podemos generar una sección particular con ustedes para la lectura y el estudio de capital. Aquí tenemos gente de México y de otros países, porque es un movimiento global, un movimiento internacional. Bueno, y podemos ir tomando acciones en ese sentido. Bueno, ahora vamos con Emilio, que tiene la mano levantada, y luego Ernesto Fernández. Adelante, Emilio. Emilio. Bueno, buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Incorporé un poquito tarde la disertación, pero ya gracias a Dios ya hemos comprendido algunos detalles. Profesor, más que todo una observación, fíjese bien, en ese constructo que nosotros llamamos la producción de los servicios y que al final produce una mercancía, y que el capitalismo tiene una metodología estándar para aplicarlo en general, que es la estructura de costos ya conocida tradicionalmente. Fíjense bien, cuando nosotros vamos a la medicina privada, sí, ellos lo hacen de manera muy tradicional, como hacen su estructura de costo y lo transfieren al paciente al final o a los familiares de los pacientes para el cobro de ese producto, de esa mercancía llamada servicio. Ahora, cuando nosotros buscamos la manera de cómo producir ese cambio necesario, como usted bien lo decía, necesario, porque si no, cuando vengan a ver, lo cito a usted, no a mí, a usted, que cuando vengamos a ver, van a estar cobrando incluso hasta el aire, no van a privatizar el aire. La cuestión es la siguiente, fíjese usted. Si nosotros, a pesar de que el Estado venezolano hizo ya un cambio en su presupuesto nacional y en su plan de inversión anual, y ya llaman lo que se dedica a la salud y otros tipos de inversión, se le llama inversión social, ok, ahí hasta ahí estamos bien. Pero cuando nosotros vamos en profundidad y revisamos ese presupuesto, en el fondo descubrimos que se le aplica la misma estructura de costo capitalista. No creo que deberíamos empezar por allí. Realmente, que si bien es cierto que estamos haciendo la inversión social, lo que para otros sería gasto para la gente, deberíamos entonces, porque si aplicamos la misma metodología de estructura de costo capitalista tradicional desde el Estado, realmente no estamos haciendo una transformación de fondo, no estamos realmente logrando la emancipación y liberación de ciertos pensamientos, de ciertas activaciones. Si desde el Estado mismo estoy replicando ya ciertas cosas, se hace un poco cuesta arriba, de hacia abajo, aguas abajo, buscar un pensamiento distinto. No creo que deberíamos comenzar por allí. Muchas gracias. Ok, gracias, Emilio. Sí, es correcto, ¿no? Es correcto, pero el problema es que los fenómenos sociales, insisto, están muy marcados por la base material. Y en Venezuela está dándose una pugna, y podría decir, la vemos ahorita con toda esta situación que tenemos de corrupción y de elementos ubicados en altas posiciones de gobierno y que lo que estaban era, bueno, defalcando al Estado en cifras que, bueno, ya no se sabe ni dónde llegan. Es una pelea que existe entre las fuerzas transformadoras que queremos construir una nueva sociedad de justicia, de derechos, de igualdad, y las fuerzas que de alguna manera controlan los elementos de la base material de la sociedad, que es capitalista, y que se niegan a que ese cambio se dé. Evidentemente actúan diciendo, bueno, el sistema privado es eficiente y utiliza tal método. Pero allí hay dos cosas que tenemos que ver. Uno, ese sistema tiene, digamos, unas personas a las que les puede prestar servicio que forman parte de un reducido número de pobladores de este país. No todas las personas pueden tener acceso a eso, no es posible. Y segundo, ahí hay una importante parte de esa plusvalía que va a los bolsillos de los dueños y accionistas de esas clínicas y que se le saca por una parte a los que trabajan allí directamente y por otra parte a los que llevan a prestar ese servicio. Eso ellos, digamos, consideran que eso es el modelo porque esas instituciones funcionan y quisieran que ese modelo se aplicara a todo el resto del servicio. Es más, que no existiera ningún tipo de servicio público porque eso haría que la gente tuviera que terminar en las clínicas, si fueran clínicas de bajo costo o clínicas de élite. Y allí entonces hay una gran pelea en la que nosotros no nos podemos desmoralizar, en la que nosotros no podemos dejar de pelear, porque si bien es cierto que, como tú lo decías, y es muy importante, en algunos aspectos de definiciones hemos avanzado, en la concreción a veces avanzamos y a veces retrocedemos. Muchas veces dependiendo de la correlación de fuerza que hay en las instituciones y dependiendo también de los momentos políticos. Creo que nosotros debemos insistir en que esa realidad se debe transformar y que no tenemos opción, porque es que si no vamos a terminar, bueno, prácticamente en la situación de esclavitud. Y nuestro pueblo, con el que nosotros tenemos un compromiso de vida, bueno, sufriendo cosas que no deberían ocurrir. Es cómo nos organizamos para que nosotros
hagamos que eso se vaya transformando y podamos construir un modelo. Ese modelo no tiene que ser el de ningún otro país, sino el que con nuestras experiencias y viendo las experiencias de otras partes, las experiencias que fueron positivas, nos permita construirlo. Insisto, creo que el hecho de esta maestría y de estas discusiones son algo totalmente positivo e innovador, porque en años anteriores, digamos, en otras visiones de país, era imposible que se discutiera todo esto, sino que el problema era cómo privatizamos la salud y cómo avanzamos hacia eso y que la gente, bueno, en cada sitio pague. Creo que hemos logrado avanzar, pero tenemos que avanzar más y el compromiso de nosotros va a ser muy importante para que eso se logre. No solo diciendo las cosas y avanzando, que hay que hacerlo, sino también profundizando en un planteamiento, en la forma del planteamiento transformador. Y Emilio, yo te diría que no cerremos tu pregunta porque esa la vamos a seguir debatiendo. Recuerda que otro de los temas que vamos a desarrollar en esta cátedra es el tema del financiamiento de la salud en Venezuela. Y ahí vamos a profundizar lo que tú muy bien dices, la forma en que se calculan los presupuestos sigue teniendo una lógica capitalista de las estructuras de costo y la forma en que se distribuyen esos presupuestos no van hacia la necesidad de lo que realmente se requiere. En una próxima clase vamos a desarrollar una ley que desarrollaron los soviéticos, que es la ley armónica y proporcional de la producción entre las capacidades y la necesidad. Para yo construir un mecanismo de financiamiento, yo debo conocer cuál es mi capacidad, que ese es un problema grande en Venezuela desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es la capacidad real de Venezuela? ¿Cuánto es realmente la cantidad de plata que tenemos como nación en estos momentos? Porque no podemos plantearnos un sistema de salud que vamos a transformar. Eso requiere recursos. Tenemos que conocer cuál es nuestra capacidad, pero más allá de eso, cuál es nuestra necesidad. Y esa necesidad no se construye desde una oficina, que es lo que siempre ocurre, desde una oficina de planificación en Caracas. Las necesidades se construyen desde la base material de cada uno de los territorios. Entonces, es parte de los elementos que también vamos a ir conversando en otras de las clases de esta cátedra. Gracias, Emilio, por tu intervención. Ernesto Fernández, adelante. Bueno, saludos, profesores Daniel y Pedro. De verdad que complacido con la clase, ha estado muy buena. Uno de los aspectos, bueno, de la lucha de la salud colectiva es precisamente el derecho a la salud. Y con eso se contrapone a la mercantilización de la salud. Y en este andar, en el campo de la salud, uno ve que hay gente que apunta a ambos lados, a un lado o al otro. En cuanto a mi trabajo de investigación, estoy trabajando el tema de la sistematización de los cuidados desde el punto de vista particular con el pueblo indígena Wayuu que hace vida en el estado Zulia, particularmente en el territorio cercano a mi domicilio, que a su vez es territorio de los mercados populares del estado Zulia, de Maracaibo, de la ciudad de Maracaibo, que son el mercado Las Pulgas y el mercado Las Playitas. Tradicionalmente los Wayuu han ejercido labores muy particulares, pues pareciera que nuestros hermanos y hermanas indígenas del país tienen como que toda una determinación social que los lleva a ejercer ciertas profesiones o a encadenarse en los modos de producción. Básicamente las mujeres han sido cuidadoras, han sido nanas, niñeras, y los hombres han sido principalmente albañiles. Pretendo con la sistematización de esos cuidados buscar elementos, producto de esos oficios, de ese encadenamiento con el modo de producción que ellos tenían y con la vida actual, porque está focalizado hacia adultos mayores. Entonces yo quería preguntarle al profesor Pedro, desde el punto de vista de esos modos de producción, en cuanto a unirse a la cadena, ¿qué otras variables puedo o qué otras determinaciones puedo conseguir en mi investigación? Gracias. Sí, bueno, es algo muy particular, ¿no? Porque podríamos decir que
algunas comunidades indígenas, habría que ver exactamente cuáles son las condiciones en que esas comunidades en las que tú trabajas viven, pueden tener elementos precapitalistas en sus relaciones y en la construcción de una nueva sociedad. Nosotros podríamos decir que Venezuela es un país capitalista dependiente donde el modo de producción dominante es capitalista, pero no niega la existencia de otras formas de relaciones precapitalistas, como podría ser, digamos, una forma de, entiendo así, de ayuda o de auxilio de salud, colectivo, social, donde la gente se apoya y que es algo muy importante. Digo esto, muy importante que sobreviva y que ese trabajo que tú estás haciendo se consolide para decir, hay otras formas de atender estas cosas. Digamos, entiendo que se refiere a eso, porque, digamos, desde la época de la llegada de los conquistadores, aquí lo que se planteó es, esto es atrasado, estas cosas son atrasadas, muchas cosas, hay que eliminarlas para que entremos, entre comillas, en la modernidad. Hoy podemos decir, tal vez muchas de esas relaciones que perviven allí, en muchas comunidades, pueden ser útiles. Tampoco podemos caer en el otro extremo de decir que eso es lo único y que tenemos que obviar las otras cosas, digamos, innovaciones. Pero creo que es muy importante, te felicito por esa labor que estás haciendo allí, en una zona también donde la población wayú representa un elemento muy importante de la población y de la cultura del Zulia y particularmente de Maracaibo, y que ojalá ese trabajo pueda permitir algunas pistas que habría que ir y mirarlas a ver cuáles son, pero algunas pistas para la construcción de un modelo de salud que tome en cuenta también las realidades de esas comunidades que existen en este país y que no las podemos obviar y que sería incorrecto y absurdo que se les pasara por encima para incorporarlas en otras cosas que han sido planificadas, elaboradas y hechos para otro tipo de cultura y de sociedad. Bueno, Ernesto, y nuevamente reiterar, formamos parte también del Centro de Formación e Investigación Profesor Franklin Jiménez y desde la línea de investigación en salud proletaria estamos a la orden contigo y con todos los maestrantes que quieran sumarse a la línea de investigación y que podamos aportarles también en sus trabajos de investigaciones que estén desarrollando. Bueno, pasamos ahora con Patricia Cataño. Adelante, Patricia. Hola, profes. Buenas tardes para todos. Realmente con todos los materiales que mandaron a revisar para preparar esta clase de hoy, yo pensé que iba a ser mucho más denso el material, pero de verdad agradezco mucho el esfuerzo que han hecho porque la cosa sea muy diáfana y que sea de verdad comprensible la información para todos. De verdad, eso lo agradezco muchísimo. En el sentido siguiente, me gustaría plantearles 3 interrogantes. La primera, desde la economía política, ¿qué es la salud? ¿Cómo se entiende la salud? ¿Por qué yo hago esa pregunta? Porque si bien es cierto que pareciera que la respuesta es como muy automática, pues yo siento que no. Que así como nosotros hemos estado viendo todo lo que ha significado la salud desde la construcción de la salud colectiva, el movimiento de salud colectiva, la salud no termina siendo eso que nosotros, esa imagen que nos venden a nosotros de que la salud es una pastilla, de que la salud es un centro de salud que está funcionando. Entonces, ¿cómo ve la economía política la salud? Lo otro sería, ¿cómo es posible dar garantía de atención en los momentos donde falta la salud si el común de la población no puede cancelar el valor de cambio? Y la otra cosa, o sea, ¿cómo la economía política pues le da una salida o qué perspectiva cree que debemos apuntar que estamos viviendo hoy en el país? Y lo otro, ¿cómo se ve la salud o cómo se garantiza la salud de las comunidades ancestrales, afro y aborígenes dentro de esta dinámica capitalista en la que nosotros todavía nos encontramos? Gracias, Patricia. Bueno, la primera le pido a Pedro un chancecito para responderla, porque ha sido parte fundamental de la línea de investigación en salud proletaria del Centro de Formación e Investigación Franklin Jiménez.
de cómo definir la salud o cómo entender la salud desde la economía política. Y la salud la entendemos primero como un proceso dialéctico, es decir, que está en constante cambio y transformación, y que es un proceso que tiene dos polos, es un proceso de salud o de enfermedad, pero que ese proceso está determinado fundamentalmente por la forma en que la sociedad se organizó para producir y reproducirse, es decir, por el modo de producción, que va a definir el contexto político, económico y social, que va a condicionar la vida y que va a condicionar el trabajo, y que eso va a repercutir en la salud, la enfermedad o la muerte. Sí, hay una íntima relación entre la salud y el trabajo, entre la salud y la forma en que nos organizamos para producir y reproducir. Como bien Pedro, de forma muy sucinta y muy pedagógica, en muy poco tiempo desarrolló las principales categorías de la economía política, es claramente identificable cómo hay una vinculación directa entre la salud y la forma en que se organizó esa sociedad para producir y reproducirse, es decir, la vinculación que hay entre la salud y el modo de producción. Y entonces ya entendemos una categoría que está en los videos, que posiblemente no la desarrollamos hoy con Pedro, que es el tema de la estructura y la superestructura. La estructura de la sociedad es la estructura material que la define la economía. Y la salud no es otra cosa que parte de la superestructura. Es decir, esa base económica va a repercutir en cómo se desarrolla la salud. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que vamos a abordar en esta cátedra es que veamos cómo hay una vinculación directa entre la salud y la economía política. Ahora sí le dejo a Pedro, si quiere sumar algo, y las otras dos preguntas que... Sí, creo que el elemento central es entender que es un proceso dialéctico, es un proceso de interacción entre nosotros y las formas como vivimos. No es el individuo aislado de su entorno, sino es la interacción de eso lo que puede determinar la salud. En algún momento, por allá digo, entre el 2006 y el 2010, que estuvimos trabajando en el área de salud colectiva, en el Ministerio de Salud, como junto al viceministro, dimos muchas discusiones sobre este tema y planteábamos que hay que trabajar, evidentemente hay áreas donde hay que atender el aspecto curativo, lo de la pastilla, la cuestión, o sea, hay que atenderlo, la cirugía, porque es un hecho que ocurre y amerita una intervención de ese tipo. El tema de la prevención, que costaba mucho que la gente saliera de la prevención de enfermedades, de esta enfermedad y cómo hago yo para que no me dé esta enfermedad, a un concepto que consideramos allí que era mucho más profundo, la promoción de la salud. Y cómo trabajamos entonces que la gente sienta es que yo no tengo que prepararme para X o Y o Z enfermedad, sino para tener salud. Y eso entendimos que implica un cambio de paradigma, como tú lo has dicho. O sea, ¿qué es la salud? Ah, bueno, yo voy para un determinado sitio y ahí me la restablecen, me dan una cosa. Y digo un determinado sitio porque no necesariamente en la gente se entiende que es al médico. Puede ir al brujo o puede ir a cualquier otra parte donde tiene una idea que no es dialéctica, sino que es mecánica, que yo tengo una cosa y voy a ir a un sitio donde me van a resolver eso. Más o menos así como que si fuera un carro y voy al mecánico para que me restablezcan lo que tengo malo. No entendiendo que somos seres biológicos y que muchos elementos de interacciones sociales, psicológicas, biológicas, de la alimentación, del tipo de trabajo, inciden en eso que está ocurriendo. Entonces, en ese momento creíamos que una de las respuestas, o sea, que había que incorporar en el proceso de la respuesta el tema de la promoción de la salud. Incluso había una discusión sobre los estilos de vida saludables. Y nosotros decíamos que no era el estilo de vida saludable porque era como una opción individual, sino el modo de vida saludable que tenía que ver no con que si yo quiero tener una opción o no, sino es que donde yo me desenvuelvo. Si yo me desenvuelvo en una sociedad donde los alimentos que culturalmente tengo y materialmente tengo me pueden producir unas determinadas enfermedades, evidentemente que las voy a tener. Y ya se había estudiado mucho sobre el tema de la diabetes, la hipertensión en las sociedades industriales, porque, bueno, mucha propaganda y mucha cosa promoviendo elementos que terminaban enfermando a la gente. Luego creo que tengo que decir que tengo que ser pesimista en decir cómo garantizamos la salud en comunidades ancestrales, afros o indígenas. No se la podemos garantizar mientras estemos en el capitalismo. En el capitalismo no se le va a poder garantizar la salud a nadie. Se hace un esfuerzo, y creo que es lo importante, un esfuerzo para que algunas determinadas capas de la sociedad puedan tener acceso a la salud, pero hoy
el sistema de salud de Venezuela no podría atender a toda la población de Venezuela. Puede atender a una parte de la población, otra parte de la población busca resolverse como pueda. Y a los grandes intereses monopólicos le interesa que esa parte que tiene algo de recursos vaya a atenderse en los sitios privados. Y que hay una lucha contra el sistema de salud público para que no funcione. Para que la gente tenga obligatoriamente que ir hacia el otro lado. Entonces, además de los problemas que hay de dotaciones y de salarios y de todo eso que es real y no lo podemos ocultar, además existe una campaña destinada a debilitar todo ese sistema y que en la mente de la gente esté la idea de que ahí no voy a resolver nada y tengo que vender lo que sea para irme al sistema privado, que además de que, como ya decíamos anteriormente, se apropia de la plusvalía que roba, los gerentes, los dueños, los accionistas, bueno, tienen unas determinadas condiciones de privilegios a costilla de las personas que se enferman o de los trabajadores que están allí que no reciben la remuneración adecuada. Bueno, gracias, Patricia. Mari, ahora te pido apoyo para que nos leas las preguntas. Bueno, muy pocas en cuestión de pertinencia. Bueno. Ariel David Pérez, ¿cuáles serían las contribuciones de la economía política dentro de la salud colectiva para modificar o eliminar la precarización del empleo que se ha venido implementando y desarrollando en los últimos años descontroladamente, dado a las repercusiones a la salud que este proceder conlleva? ¿Sigo leyendo o...? Vamos respondiendo, vamos una por una para ir respondiendo. Sí, la economía política ha hecho importantes contribuciones, digamos, al tema de la salud colectiva y en general al tema de la sociedad, porque ha planteado, y creo que es lo fundamental aquí, ha planteado una forma de analizar para transformar la sociedad. Digamos, expresiones anteriores y todavía vigentes, que son estrictamente capitalistas, se plantean analizar la sociedad. Hay investigaciones importantes acerca de la sociedad y acerca del tema de la salud, pero que no se plantean transformarla, sino que se plantean es cómo optimizar la rentabilidad del capital, que en definitiva es lo que termina ahí. El que privadamente establece una institución hospitalaria de salud, lo primero que hace es unas cuentas de cuánto va a invertir y cuánto va a ganar, y cuánto va a ser la rentabilidad del capital que va a invertir allí. La economía política ha dicho, no, eso no es la forma. Ha dado herramientas para decir, primero, no es la forma de análisis, segundo, no es la forma de resolver, y tercero, no nos podemos conformar con solo interpretar, sino analizar. Luego, con la segunda parte de la pregunta vinculada a eso, el tema de la precarización del empleo y, bueno, las repercusiones en la salud. Evidentemente, los trabajadores de la salud estamos atravesando una situación complicada, difícil. Podría decir que todos los trabajadores del sector público y muchísimo del sector privado, excepto las altas gerencias, porque las relaciones de producción capitalista en Venezuela siguen imperando y actúan como su propia dinámica, como la dinámica del capital para la obtención de la máxima ganancia. Y en la obtención de la máxima ganancia no le importa si la gente se muere, si la gente se enferma, si la gente sufre, lo que le importa es al capital obtener la máxima ganancia. Eso está ocurriendo y está ocurriendo llevando desde el sector público los salarios tan bajos que la gente migra al sector privado y migra al sector privado también con salarios bajos, un poco más altos, pero también salarios bajos. ¿Cómo se resuelve eso? Transformando las relaciones de producción de la sociedad venezolana. Bueno, hay cosas en las que se ha dado alguna transformación, hay otras que tenemos que seguir luchando. Nosotros creemos que, por ejemplo, la profesora Pascualina Curcio, que en algún momento coincidimos con ella en el Ministerio de Salud, e incluso era la única persona que había trabajado sobre las cuentas nacionales en salud, que era un requisito de Mercosur, viene haciendo unos planteamientos que pueden tocar ese tema, que no lo resuelven definitivamente, que lo pueden tocar, por ejemplo, la indexación y otra serie de cosas en las que yo creo que también nosotros nos tenemos que involucrar, porque la economía política tiene que analizar, bueno, cuál es la situación
del trabajo en una contradicción que se presenta en la sociedad capitalista, que es la contradicción capital-trabajo. Y podríamos decir, no, pero es que nosotros no dependemos directamente de los capitalistas. Sí es verdad, no dependemos, pero nosotros en el sector público servimos como un elemento de, vamos a decir, de referencia. Y cuando esos salarios están muy bajos en el sector público y una cantidad de gente no haya hacia dónde ir, no encuentra alternativa, termina en el sector privado con una tasa de explotación mayor porque, bueno, no tiene más opción. Entonces, creo que allí tenemos que, como en las otras cosas, seguir analizando, seguirnos organizando y actuar para que eso se modifique. Y hay un movimiento interesante sobre el tema, discutiendo y analizando el tema de la indexación, planteando de que sí hay, haciendo una mejor planificación, hay cómo mejorar muchos de los aspectos que están establecidos en la pregunta de las condiciones del trabajo en el sector salud. Marín, otra pregunta y luego pasamos a la profesora Lida y Jíbaro, que tienen la mano levantada. Ok. Saludo. En referencia a su disertación, dice Nigralia Méndez, ¿usted cree que las políticas económicas laborales que se han implementado nos han llevado a ese materialismo y sobre todo capitalista? Sí, yo creo que tenemos que valorar que el capitalismo es un modo de producción que se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado. En Venezuela eso no ha desaparecido, ni desapareció ayer ni hoy. Evidentemente ha habido políticas de Estado que han en algunos momentos, digamos, privilegiado lo público, privilegiado lo social, y han golpeado en algunos momentos el elemento de la explotación capitalista, pero no ha desaparecido. El hecho de que se hayan implementado unas determinadas políticas, particularmente pienso que es producto de la lucha que se da a lo interno del Estado venezolano, donde hay tendencias abiertamente retrógradas que quisieran, bueno, todos los avances que ha habido, desmontarlo para que vayamos a un sistema neoliberal totalmente, y hay tendencias que plantean el avance hacia posiciones nacionales de defensa de la democracia, elementos democráticos, pero también hay elementos revolucionarios que creo que en este momento no somos la mayoría, pero también elementos y propuestas revolucionarias de transformación de la sociedad. Es decir, estamos en una sociedad en pugna donde hay diversas tendencias y ratifico, creo que lo demuestra, esta tesis se demuestra cuando vemos que dentro del alto gobierno en este momento hay una serie de investigaciones sobre individuos que estaban aprovechándose de los dineros del Estado no para el beneficio de la gente, no para establecer lo que dice la Constitución, sino para su propio bolsillo. Creo que eso es un elemento que debe ser atacado totalmente porque eso nos puede permitir tener otra relación. Digamos, es una lucha de tendencia y es una lucha de concepción. Los que ratifican una concepción capitalista de mercantilizar todo y los que planteamos que a través de una concepción social nosotros podemos resolver esos problemas, podemos resolver los problemas de la atención de las mayorías, podemos resolver los problemas de los salarios de los trabajadores, pero eso implica un ejercicio como este que estamos haciendo. No lo vamos a hacer con la teoría económica clásica, lo vamos a hacer con otra teoría, porque la economía clásica lo que nos va a llevar es a la privatización, a otras categorías como estas que estamos estudiando y que implican, como dice Marx en el primer prólogo del Capital, pensar con cabeza propia. Este ejercicio de ver estas categorías y de buscar respuestas es muy importante y creo que hay que seguirlo fortaleciendo porque allí nosotros podemos en cualquier momento hacer planteamientos para que esos problemas se resuelvan. Adelante, la profesora Lida Jiménez. Buenas tardes, profesor Daniel. Buenas tardes, doctor Pedro. De verdad, yo agradecida por esta disertación que usted nos dio hoy esta tarde y complacida, nuevos elementos para los trabajos de investigación de los maestrantes. Como decía el profesor Daniel, ojalá que alguno tome la línea de investigación para sus trabajos en el área de la salud colectiva.
Y bueno, a la profesora Mari aproveché de levantar la mano para para agradecerle la colaboración que nos está prestando al profesor Daniel y a mí en esta clase, agradecida. Les dejo la palabra al profesor Jíbaro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Jíbaro. Muchas gracias, profesor Daniel. Muchas gracias al compañero Pedro Rosas por su aporte a través de esta clase. Bueno, yo quiero expresarme, estoy haciendo en este tramo a través del seminario de investigación. Bueno, yo soy la cara visible de este seminario, pero el seminario refleja y expresa el trabajo que estamos haciendo todos los docentes y los maestrantes que estamos involucrados en esta maestría. En el seminario de investigación me acompañan los docentes, los profesores Juan Quintana y Cacique, Orlando Cacique. Bueno, yo quiero siempre orientar más que hacer una pregunta o dar un aporte, o ambas cosas, quiero orientar en función del trabajo de investigación. Y en ese sentido, quiero satisfacer o compartir una inquietud personal hacia el doctor Pedro Rosas, pero relacionado con eso que somos nosotros o pretendemos ser como movimiento. Nosotros nos hacemos llamar desde la maestría o esta maestría dentro del movimiento de la salud colectiva. Y quisiera que nos hablara un poco, sí, ya sé que estamos sobre tiempo, pero quizás un par de minutos queden todavía, sobre ese movimiento Gallones. Y en relación a la salud colectiva, porque las primeras explicaciones son bien pertinentes para el trabajo de investigación que estamos haciendo en este momento, porque estamos transitando por la introducción del trabajo, de la propuesta investigativa y de visualizar los objetivos, los objetos, y que nosotros desde la metodología que proponemos ya no los llamamos objetos, sino propósitos. Entonces, tiene que ver con el objeto del trabajo. Nuestro trabajo tiene un objeto, persigue un objeto, un propósito. Y ese propósito no está más dentro del, digamos, valor de uso para la solución o para consolidar las propuestas nuestras. No tiene un valor de cambio, porque si tiene un valor de cambio, entonces estaríamos hablando de la mercantilización, la investigación o también la mercantilización de los procesos formativos, comprendiendo que la investigación y la formación son una dupla que nosotros no separamos. Y quisiera que también, en función a lo que es un movimiento y hablándonos de ese movimiento Gallones, un par de palabras que nos pueda decir eso sobre ese movimiento, que el propósito que nosotros tenemos es transformador. Y es transformador desde el individuo, no desde el individuo, sino desde su singularidad. El individuo es precisamente lo que debemos transformar. Y cómo lo llevamos a la particularidad, que es la transformación del colectivo. Y ahí estamos hablando entonces de un movimiento. Y es este movimiento que nosotros pretendemos también consolidar a través de la maestría, que es el movimiento de la salud colectiva, ¿no? Entonces, en concreto, dentro de la investigación, para lograr propósitos de transformación. Esa es un poco la pregunta. Y bueno, relacionado con ese movimiento que usted
del que usted forma parte, ese movimiento transformador que se llama Gallones. Esa es un poco la pregunta. Gracias, Íbaro. Sí, bueno, un saludo. El movimiento Gallones es un movimiento social que tiene alrededor de unos 30 años y que se basa en la aplicación del método del materialismo dialéctico en diferentes ramas y áreas del quehacer. Y que partiendo de eso ha establecido no solo el tema del estudio de unas determinadas realidades en el mundo sindical o en el mundo campesino, comunitario, en el trabajo de mujeres o de jóvenes o en la investigación, sino también la transformación de la sociedad. Y por eso insistimos tanto en eso. No solamente hacemos una investigación o un trabajo para saber qué es lo que pasa ahí, sino cómo lo transformamos y cómo nos sumamos a todo este movimiento nacional e internacional para la transformación de la sociedad. En ese devenir, digamos, en todo eso nos encontramos en algún momento trabajando y aportando y colaborando en el Ministerio de Salud, en una época, bueno, intensa allí, y nos encontramos con la propuesta de la salud colectiva. Incluso en la Constitución, en esos días se estaba constituyendo el Viceministerio para la Salud Colectiva. Y allí, bueno, planteamos que el método de materialismo dialéctico puede hacer aportes para eso, porque tiene varias cosas, pero entre otras que, digamos, ve a los fenómenos, los fenómenos con los que vamos a trabajar desde el punto de vista social, desde el punto de vista colectivo, y no desde el punto de vista del individuo. De alguna forma, los métodos tradicionales, por ejemplo, analizarían la historia hablando de los héroes. Y entonces diciendo, bueno, no sé, Napoleón Bonaparte hizo que se transformara una serie de realidades en Europa porque él era un tipo de tales cualidades. Y se centra allí en el individuo, mientras que el método del materialismo dialéctico y el materialismo histórico dice no, o sea, el individuo es una expresión de una determinada realidad, pero ¿qué estaba pasando en esa realidad para que ese individuo surgiera y para que esa realidad surgiera? Eso lo podríamos aplicar, por ejemplo, a la salud. Bueno, vamos a analizar un individuo con unas determinadas condiciones de vida. Ajá, pero es que si no analizamos la sociedad en la que se desenvuelve ese individuo, nosotros no vamos a tener una respuesta, digamos, limitada sobre el asunto. Y entonces empezamos a incorporarnos a ese movimiento, nos vinculamos a ALAMES, nos vinculamos a todo ese movimiento de la salud colectiva y hemos seguido vinculados a eso, ya no directamente o no totalmente dentro del Ministerio de Salud, sino, bueno, en algunos espacios, defendiendo también eso, de que si no tenemos una visión de lo social, de lo colectivo, no solo para analizar el problema de dónde se está generando, es decir, las causas del problema, sino también las consecuencias y la solución del problema. La solución del problema no va a ser de un ministro, ni va a ser de un viceministro, ni de un director, es la solución de la sociedad. La sociedad necesita plantearse un problema y plantearse cómo resolver ese problema. Y el método del materialismo dialéctico es un método para resolverlo. Hay otros métodos, pero la mayoría de los métodos, por su carácter idealista, ubican unilateralmente la respuesta y el materialismo dialéctico la ubica en una multiplicidad de fenómenos, en la interacción de esos fenómenos y en el elemento colectivo y en el elemento social que es, digamos, creemos que es la forma de resolver los problemas con la intervención de todos los interesados. No importa que la persona no tenga un estudio en el área de salud, pero tiene una experiencia particular de vida, como nos decía el doctor Ernesto en relación a, por ejemplo, los aborígenes en la zona del Zulia de los Guayú. O sea, hay unos conocimientos, hay una experiencia, hay una cosa que es importante que nosotros las indaguemos, pero no de la visión, pobrecitos, hay que ver cómo hacemos que participen, sino, no, ellos tienen una experiencia y esa experiencia es importante que la conozcamos y ellos están interesados en transformar la sociedad, aunque a veces ni lo sepan, y nosotros tenemos que ayudar a que esa transformación se dé. Y digo tenemos los que tenemos un compromiso de transformación de la sociedad. Hay otros que prefieren que la sociedad no se transforme porque eso es lo que le llena sus bolsillos, como por ejemplo los capitales que están invertidos en el área de la salud a nivel internacional, en las grandes farmacéuticas y en todas esas grandes corporaciones de las explotadoras de los trabajadores y de la enfermedad, y a nivel también nacional. Así que tenemos, bueno, una coincidencia importante y bueno,
ha sido el tiempo corto, pero estamos en plena disposición de que podamos desarrollar algunos de estos temas que ustedes consideren pertinentes en otros momentos, e insisto en la invitación a sumarse al movimiento para la lectura y el estudio del capital, que es un proceso que se viene dando con otros países, y que en el mes de octubre estaremos realizando el Seminario Internacional de Economía Marxista en Venezuela, donde, bueno, las experiencias de ustedes de aplicación de algunos elementos del método dialéctico sería muy importante. Así que, bueno, quedan invitados desde ya. Y bueno, Jíbaro, aprovecho que Pedro hablaba de la vinculación que ha tenido el movimiento Gallones con Alame, porque bueno, casualmente estamos en estos momentos grabando esto desde la Casa del Proletariado Organizado, acá en Barquisimeto, y el 28 y 29 de abril se va a estar desarrollando el 5º Congreso de la Red de Salud Colectiva de Alame, capítulo Venezuela. Y el congreso va a ser precisamente acá, la actividad inaugural va a ser el 28 de abril, acá en la Casa del Proletariado Organizado, y bueno, aprovechamos a todos están cordialmente invitados para que vengan al 5º Congreso de Red Cepol Alames, capítulo Venezuela. Mari. Bueno. Ajá, bueno, yo creo que ya esto es una reflexión y lo otro es una pregunta, y con eso pudiéramos ir hablando. Okay. Exacto. Nos dice María Leal, es maestrante, pero de la primera corte. Dice: buenas tardes, respetados profesores y compañeros. En nuestra maestría hemos estudiado varias visiones, pero las transformaciones epistémicas obedecen principalmente a la emergencia de un marco teórico categorial consistente y creado desde la revalorización que se plantea el conjunto de intelectuales denominado Grupo Modernidad Colonial, a partir del concepto de decolonialidad, para hacer frente y superar la visión totalizadora del sistema mundo europeo occidental, euro-norteamericano, capitalista, patriarcal, moderno, colonial, según Grofowicz. También es importante tomar en cuenta el reencuentro con un discurso aparentemente antiguo, pero en proceso de renovación, donde sea evidente la práctica comunal de los pueblos amerindios y caribeños. Surgen así otras racionalidades, otros los planteamientos que no nos enseñan nuestros indígenas y campesinos, donde se insertan los marcos de la historia y de las formas de producción local, no eurocéntrica, sino americana y caribeña. Y esta, que sí es una pregunta, es de Sabás Sánchez. La construcción del socialismo del siglo XXI ha ido evolucionando desde el capitalismo basado en una economía petrolera desde hace más de 16 años. La salud como derecho social ha involucionado desde hace 24 años. ¿Cuál es la explicación de esta situación que tan fuertemente ha golpeado al pueblo venezolano? Con eso no hay nada, hay otra cosa, pero dando las gracias al profesor Rosa y al profesor Daniel por su disertación. Vamos entonces a Pedro para que haga su cierre con ese comentario de María Leal y del otro compañero. Y bueno, a ver, todo tuyo, Pedro. Bueno, primero el tema del marco de las categorías y de la epistemología y todo eso, digamos, nos ubica en un proceso de discusión y de debate que solamente desde el criterio digamos, del materialismo dialéctico se resuelve en la práctica. Las abstracciones, los conceptos, las teorías son muy importantes, son un faro, digamos así, que alumbra nuestro accionar, pero la respuesta definitiva la vamos a conseguir en los hechos, en las transformaciones concretas, en la que hagamos en estos colectivos, en colectivos más amplios en toda la sociedad. Y bueno, allí se diferiría, por ejemplo, en el hecho del encuentro, de que surgen así otros marcos teóricos, por ejemplo, en el caso de la cultura amerindia. Yo particularmente diría que esos estaban ahí. Lo que ha ocurrido es que la cultura dominante los ha ido escondiendo, como el caso, insisto, me parece muy interesante lo que ha dicho el doctor Fernández sobre el trabajo con los guayú, porque eso ha estado ahí. En muchos casos en un proceso de resistencia, totalmente, bueno, en muchos casos denigrado,
echado a un lado, sin prestarle atención, pero ha estado allí y ha estado también en la cultura afro, en la cultura negra, ha estado en la cultura indígena, en los mestizajes, en los criollos. O sea, ha habido una serie de conocimientos que la clase dominante, la cultura dominante, pero no es una cultura así en abstracto, es la cultura de la clase dominante, ha echado a un lado y ha tratado de esconder. El proceso bolivariano y el proceso de la construcción del socialismo, estas experiencias que se han dado en el siglo XXI o que se están tratando de dar en el siglo XXI, han permitido de que aparezcan, de que florezca eso que estaba allí, pero no estaba, digamos, no había desaparecido, estaba de parranda, eso estaba ahí. Esas expresiones en todas las áreas organizativas, culturales, incluso de planteamientos hacia la salud, la colectividad, todo eso ha estado allí, ha estado en un momento de resistencia y ahora en algunos pasos ha avanzado a hacerse visible y nosotros también, digo los profesionales de la salud de otras épocas no eran capaces de tener ningún tipo de interacción con esas experiencias. Hoy tenemos una mentalidad más abierta, producto de las transformaciones que se han dado, y hoy podemos hacer investigación, acercarnos a eso, buscar qué es lo que está ocurriendo, porque la mentalidad ha cambiado y porque también la sociedad ha cambiado. No podemos negar que en todos estos años la sociedad ha cambiado. Ha habido, para conectarlo con la siguiente pregunta, sobre el tema de la salud como derecho social, ha evolucionado. Particularmente yo digo que no es que ha evolucionado en los últimos 24 años. Ha evolucionado porque el poder de los grandes monopolios, a partir de los años 80, cuando se consolidó el neoliberalismo como tendencia económica, ha venido eliminando derechos de los trabajadores y de las poblaciones, y eso ha afectado, bueno, todas las áreas del conocimiento. Si nosotros vemos hoy cómo, por una parte, desde el punto de vista político, se viene en Europa levantando un discurso fascista, donde se le prohíbe a los ciudadanos que vean noticias de X tal, porque, bueno, eso está en contra de los intereses de las élites que dominan. Pero eso también pasa en otros países. Y así como ha habido un retroceso evidente, una involución en los aspectos políticos, particularmente después de la caída de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era un contraparte que hacía que los países capitalistas, imperialistas particularmente, tuvieran que hacer concesiones a los trabajadores para que los trabajadores no vieran como ejemplo la revolución socialista. Y hubo muchos avances, digamos, el estado de bienestar, y la gente tenía una serie de derechos, y podemos ver hoy cómo hay una huelga que ya, bueno, han prendido candela incluso cerca de la Torre Eiffel, y hay una serie de fenómenos interesantes en Francia porque quieren elevar la edad de jubilación a 64 años. Un fenómeno que es la eliminación de derechos a nivel mundial. O sea, se está dando un proceso de involución, un proceso reaccionario, un proceso negativo a nivel mundial. Y nuestro país no se escapa a eso. No lo sé, no como una política de Estado, sino insisto en la idea de que hay tendencias dentro del propio proceso y dentro del propio desarrollo político del país que quieren llevarnos no solo a un proceso de involución, sino a un proceso en el cual ellos puedan, digamos, adueñarse de todas las riquezas del país de una manera que aumenten no solo la explotación, sino la tasa de ganancia de sus capitales. Este fenómeno se está viviendo en todo el mundo y también se está viviendo en Venezuela. Creo que tenemos muchísimas oportunidades. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde hay amplias libertades democráticas, donde podemos discutir estos temas, donde podemos utilizar el espacio de la institución que antes se utilizaban para remachar la ideología capitalista. Hoy tenemos espacios donde nosotros podemos estar discutiendo esto. Imagínense en los años 60 si hubiese sido posible una maestría para discutir eso. Estoy seguro que, bueno, a todos los que se inscribieran los iban a perseguir, le iban a allanar la casa, y a los que estuviéramos aquí hablando, no sé, 40 años de cárcel. Hoy podemos y tenemos la oportunidad de debatir sobre esos temas, de hacerlos visibles, de exponerlo, de crear grupos para la discusión, de implementarlo, de hacer investigaciones para eso. Eso es un avance. Eso es la sociedad que queremos.
bueno, no hemos llegado a esa sociedad que queremos. Tal vez no llegaremos nunca porque el humano siempre tiene nuevas expectativas más altas, más grandes. Siempre se plantea trabajos, transformaciones más grandes. Así que creo que dentro de todo tenemos unas grandes oportunidades y si bien es cierto, ha habido involución en muchos aspectos, nosotros todavía no hemos perdido todas esas oportunidades, la lucha se está dando, nosotros somos parte de esa lucha y bueno, estamos a plena disposición para lo que ustedes requieran, para apoyar, para conversar, para ver experiencias que hemos desarrollado con los trabajadores, experiencia de control obrero, experiencia de algo que se llama la Alianza Obrero Campesino y Comunal, donde la gente está participando con sus propios recursos, con sus propias ideas, con sus propios proyectos en la construcción de una nueva sociedad. Y bueno, hay espacios donde nosotros debemos ir y decir nuestra verdad y estamos llamados a hacerlo. Culminaría recordando las tesis de Feuerbach, la tesis 11 de Marx, que dice, como ya lo habíamos hablado, hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar el mundo. Para nosotros el problema es transformarlo. Y nosotros tenemos la responsabilidad en nuestros hombros porque el país de alguna manera cree en nosotros, nos ha dado unas determinadas responsabilidades y podemos transformar desde lo pequeño hasta lo grande y construir una nueva sociedad en este país. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, espero que podamos vernos personalmente, ojalá en la actividad esta de Alames en Barquisimeto y seguir conversando. Bueno, agradecer a Pedro por siempre estar dispuesto a participar en estos espacios y más que participar, siempre incentivar a la organización y a la transformación. Decía Patricia que se asustaba con el inicio de esta unidad curricular por tantas categorías y que se ven como si fuesen extremadamente complejas. Y una de las cosas que hizo Mar es permitirnos contar con un método que nos permite hacer esto mucho más fácil y entendernos no desde el debate de sesudos intelectuales, sino desde los hombres y mujeres más llanos de esta sociedad que nos permita dar herramientas para la transformación. Y bueno, a quienes se han emocionado con este inicio, les digo que esta cátedra vamos a desarrollar muchos más elementos. Nos viene ahorita la fecha de descanso por la Semana Santa. Ahí vamos a colgar la clase del doctor Oscar Feo, que va a acompañarnos también en el desarrollo de esta cátedra con el tema de la disertación sobre el complejo médico y farmacéutico industrial y la última actualización que ha venido incorporando al debate, que fue la clase que desarrolló con sus programas de formación de Claxo y que nos compartió esta semana y que, bueno, con la profesora Lida y el resto de equipo docente vamos a estar subiendo a la plataforma. Luego, en el desarrollo de esta cátedra nos van a estar acompañando. Ustedes saben que las cátedras se intercalan, luego volvemos en junio con la disertación, nos va a estar acompañando Pascualina Curcio y también estamos hablando con apoyo de Pedro de que los compañeros Bosa y Valdés nos acompañen con el tema de la indexación en relación al tema de la seguridad social. Y bueno, luego vamos a estar cerrando con algunas temáticas en el tema del qué hacer, de cómo avanzar, no solamente en evaluar la situación, sino cómo transformarla y algunas propuestas que estamos construyendo con Johnny Picone y José Novoa, que vienen planteando algunos elementos de cómo desarrollar elementos en lo puntual en el Sistema Único Público Nacional de Salud. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y a Pedro por su tiempo de acompañarnos. Y bueno, como esto ha estado grabándose, luego lo vamos a colgar tanto en el canal del instituto como en el canal del Centro de Investigación para su difusión a quienes no pudieron estar presentes. Bueno, feliz tarde y un abrazo a todas y todos. Hasta luego. Saludos a todas y todos. Feliz tarde. Un abrazo, Lida. Hasta luego, profesor. Un abrazo, profe Mari, un abrazo, profe Daniel, doctor Pedro, a todos los maestrantes. Saludos. Lida. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.